Saludos y bendiciones para todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar con cada uno de ustedes y a través de nuestro canal, el cual ves allí en pantalla, igual que el resto de las redes sociales. Queremos invitarte a que por favor, si no te has suscrito todavía, lo hagas ahora mismo y así nos ayudas a que estos mensajes puedan llegar mucho más allá de lo que nosotros podemos tener o establecer como límites, porque tú eres una puerta de bendición para muchas personas. Así que queremos animarte que te suscribas y también dale a la campanita de notificación para que cuando tengamos esos mensajes allí en cada una de nuestras redes que están allí en pantalla, tú también puedas recibir la notificación y así las abras y puedas enterarte y puedas equiparte con lo que el Señor quiere darte. Quiero invitarte que por favor, antes de comenzar, poner nuestras vidas en las manos del Señor, al igual que este tiempo y el lugar donde nos encontramos, de tal manera que podamos ser edificados por la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta hora por la bendición que nos has concedido de estar nuevamente aquí delante de ti. Señor, ahora cuando vamos a escuchar el mensaje de tu palabra, el consejo tuyo, Señor, queremos pedirte que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, que no sea yo, sino tú, que tú te glorifiques, Jesús, y que tú, Padre Santo, tu palabra fiel y verdadera, pueda penetrar a nuestro corazón como esa espada de doble filo, de tal manera que podamos ser transformados para gloria y honra de tu nombre. Con acción de gracias oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y de igual manera queremos pedirte por favor que tomes tu Biblia en la mano y declara con nosotros, como siempre lo hacemos en nuestras reuniones, lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Así que di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. A ver cuántos pueden celebrar eso dando un grito de júbilo, un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Y de verdad, pues estamos contentos de poder estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a compartir hoy un tema que estoy seguro va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Un tema de mucha bendición a cada uno de nosotros. Y comienzo formulando una pregunta y es, ¿cuántos deseamos tener una vida con bienestar? Una vida sin mayores complicaciones económicas, sociales, políticas, culturales. ¿Cuántos de nosotros deseamos realmente poder disfrutar de muchas cosas que pueden estar a nuestro alcance sin convertirnos en personas ambiciosas y codiciosas? ¿Cuántos de nosotros deseamos realmente poder bendecir a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, al resto de la familia, y que podamos tener esa armonía y esa bendición? ¿Cuántos lo deseamos? Eso es un deseo válido. Todos nosotros estamos deseando vivir mejor. Queremos una vida mejor que seguramente que la que tenemos ahora, viéndolo desde la perspectiva humana. Y es importante que nosotros entendamos cuál es el deseo de Dios en todo esto. El tema es que muchas veces personas deciden buscar ese bienestar de cualquier forma, aún violentando los principios que Dios estableció. Otros buscan atropellando de cualquier manera a otros, que también es una violación de los principios de Dios. ¿Qué quiero decir? Que hay mucha gente que está buscando el bienestar, aún maltratando, pisoteando e hiriendo a otras personas, abusando de cualquier manera de las oportunidades que Dios le da. Y una cosa es que tú disfrutes y otra cosa es que abuses de ella. Es importante que nosotros entendamos que fuimos creados para ser bendecidos y que la bendición debe ser a la manera de Dios. Óyeme bien, a la manera de Dios. Y ese es el título de este mensaje: a la manera de Dios. Veamos lo que nos dice el Señor en Génesis capítulo 1. Leamos allí el versículo 22 y escuchemos lo que el Señor nos está diciendo allí. Dice:
Y Dios los bendijo con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves de la tierra. Si observamos esto, nos damos cuenta de inmediato que el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros vivamos en bendición. Dile al que está a tu lado: el deseo de Dios es que vivamos en bendición. Y ciertamente es así. Dios jamás pensó, jamás diseñó el que el hombre viviese en ruina, en miseria, en destrucción. A eso fue lo que vino el enemigo. Y lamentablemente encontramos personas que se dejan atrapar tanto en esta situación que terminan convirtiéndose en esclavos de la miseria, en esclavos de la ruina, en esclavos de la escasez, cuando sabemos que eso no viene de Dios. Y entonces hay una pregunta: ¿por qué hay mucha gente viviendo en miseria y hasta pobreza extrema si Dios nos trajo al mundo para vivir en bendición? Mira, te voy a responder por lo menos desde una perspectiva muy real. Y es que esta es una respuesta que por supuesto se acerca o está muy próxima a la verdad. Y es que mucha gente vive en miseria y en ruina, en pobreza extrema, por causa del pecado. ¿Cómo así, pastor? El pecado es toda desobediencia a Dios. Y eso fue lo que ocurrió allá en el Edén con Adán y Eva. Desde el momento en que ellos desobedecieron lo que Dios les dijo, entró el pecado al corazón del hombre y entró la enfermedad, entró la muerte, entró la ruina, entró la escasez y entró el enemigo a hacer de las suyas con el ser humano. Y por eso el enemigo trabaja para que la gente viva en miseria, en ruina y en pobreza, y termina echándole la culpa a Dios cuando no levanta cabeza. Ese es el trabajo del enemigo, pero el trabajo de Dios es diferente. Dios quiere que nosotros volvamos a vivir de la manera como Él nos diseñó, que podamos ser restaurados totalmente. Y Dios no quiere que nosotros convivamos con el hambre ni con la miseria. Por el contrario, nos anima cada día en su palabra a ayudar al que está necesitado, a tenderle la mano al que está afligido, a procurar de cualquier manera apoyar al que le ha costado más poder avanzar. El tema es que el deseo de Dios es que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados a su manera. Óyeme bien, a su manera. El hombre, el ser humano, quiere prosperar, pero sin tomar en cuenta a Dios, sin considerar los planes de Dios. Yo hoy vengo a decirte de parte del Señor, traigo esta palabra para que seas edificado de manera que emprendas entonces la ruta correcta, en el sentido correcto, con las estrategias correctas, y así entonces la bendición comience a derramarse sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, veamos lo que nos dice el Señor en Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Uso la Reina Valera contemporánea en este momento y préstame atención a lo que nos dice el Señor allí. Dice: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud y a la vez que tu alma prospere. ¡Wow! Pastor, yo no había visto esa palabra nunca. Pues esa palabra está allí. Y ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todo. El asunto es que la gente, incluso hijos de Dios, se empeñan solo en prosperar desde la perspectiva material. Y por eso, cuando la gente se empecina, oye bien, cuando la gente se empecina en prosperar solo en lo material, su corazón, como no ha madurado lo suficiente, se trastorna de tal manera que puede convertirse en una persona codiciosa y maliciosa. Y dice la Escritura que el que aumenta su riqueza, aumenta el dolor. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así lo dice el Señor en su palabra. No es malo tener dinero, no es malo ser bendecido. El asunto es cómo y para qué. Oye bien, cómo y para qué soy bendecido. Bíblicamente hablando, la palabra prosperar
En el griego es la palabra euodó, y en el hebreo es la palabra shalash. Ambas palabras tienen el mismo significado tanto en el griego como en el hebreo, y para nuestro idioma significa es tener éxito, bienestar, obtener mejoras, conducirse de manera directa y fácil, triunfar, ser productivo. De manera que cuando nosotros leemos este versículo, dice: amado, deseo que tengas éxito, que tengas bienestar, que obtengas mejoras, que te conduzcas de manera directa y fácil, que triunfes, que seas productivo y que tengas salud, y a la vez que tu alma prospere. A la vez que tu alma prospere. He allí la primera clave. Paralelo a la bendición de Dios, tu alma tiene que ir avanzando. Porque no hay nada peor que un necio enriquecido. Que una persona, imagínense, yo no sé si han tenido la oportunidad de conocer a alguien que jugando se ganó una lotería y la fortuna que se ganó le duró lo que dura el viento en la sabana. Nada. Se desapareció porque no tenía sabiduría para administrar esa riqueza. Porque el método escogido para ser enriquecido no fue el método correcto. Aló, para los que están jugando por allí loterías y números y cosas de esas. Eso no es el método correcto, no es el método de Dios. Oh santo, creo que me metí aquí en un asunto feo para algunos. Por eso, cuando la palabra dice que tu alma prospera, está hablando del corazón, de la mente, de la mentalidad, de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad de la persona. Conjuntamente con el bienestar que tengamos, tanto físico como material, tenemos que prosperar en el alma y en el espíritu. De manera integral debe ser la prosperidad. Tiene que ser espiritual. Y qué hermoso, qué precioso es cuando vemos hijos e hijas de Dios que han sido bendecidos, han sido prosperados y nunca jamás han apartado su mirada y su corazón del Señor. Por el contrario, se han afianzado más en Él porque han entendido que esa fuente de bendición es el Señor y no el trabajo. Hay gente que le dice al Señor: Señor, dame un empleo, y entonces el Señor les da el empleo y al final terminan adorando el empleo y terminan abandonando a Dios. Y le pregunta a uno: mira, pero no has vuelto a la congregación, no has vuelto al discipulado, ¿qué pasó? No, que el trabajo, que tú sabes que estoy muy ocupado y de verdad pues no tengo tiempo. Cambiaste el principio, cambiaste la bendición, la fuente de bendición. Entonces, al cabo de un tiempo, empieza a sufrir las consecuencias de haber cambiado la fuente. Y entonces dice: oye, Dios sí es malo, Dios sí es esto, Dios lo otro. No. Es consecuencia justamente de no mantenerse en los principios que Dios estableció para estos casos. Así que dice el Señor en Proverbios 4:23, te lo dejo de referencia allí, Proverbios 4:23, de que tenemos que guardar el corazón tenemos que protegerlo de mala información, de malos pensamientos, de malos sentimientos. Tenemos que protegernos de esto y vivir correctamente. Ahora entonces, hay una pregunta: ¿cómo podemos prosperar entonces? ¿Cómo prosperamos en la vida y cómo prospera nuestra alma? Mira, si tú comienzas a prosperar en el alma, comienzas a madurar, a crecer, a desarrollarte en el alma, en el espíritu y en el alma, vas a tener mayor capacidad de comprensión y sabiduría para administrar las bendiciones y riquezas que Dios quiere darte. Óyeme bien, el Espíritu Santo tiene el poder para renovar, transformar y restaurar nuestra mente. Sí, claro que tiene el poder. Pero nosotros, oye bien, somos los responsables de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le podemos permitir al Espíritu Santo que lo haga o no lo haga. ¿Aló? El tema es que muchas veces la gente misma se bloquea porque quiere mantener la conducción de sus asuntos y no le permite al Espíritu de Dios que sea quien lo conduzca.
Recuerda que el Espíritu Santo es quien nos guía. Mira cómo nos dice en 2 capítulo 4, el versículo 16. 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 16. Dice: por tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Lo que el Señor nos está diciendo acá en su palabra es que cada día nosotros tenemos que prosperar. Cada día tenemos que avanzar en la bendición. Cada día tenemos que ir madurando más y más. Cada día vamos teniendo mayor comprensión de la bondad, del amor y de la bendición del Padre. Que cada día seamos capacitados para ser mejores administradores de su gracia. Eso es prosperar. Es como cuando tengo el testimonio, por ejemplo, en mi vida, provengo de una familia sin riquezas materiales realmente. Pero por la bendición de Dios, mi mamá toda su vida, y Dios la tenga en la gloria, ella nos enseñó a amar y respetar a Dios y a honrarle y a temerle. A todos. Y estudiamos y trabajamos. Nos esforzamos y por eso hoy por hoy podemos tener, mi mayor éxito es mi familia. Y puedo tener bienes materiales, pero el mayor éxito es tener una esposa con 41 años de casado y 3 de novio, 3 hijos que aman al Señor y les sirven, 4 nietos que aman al Señor, más los que espero que vengan después. Además de toda la generación espiritual que por la gracia de Dios es hermosa y maravillosa, cada uno de los hijos espirituales, y vemos cómo se va multiplicando, y hemos visto cómo el Señor ha sacado de pobreza, de familias pobres, las ha convertido ahora en gente que puede en cualquier momento resolver una situación económica, porque han conocido y han entendido a Dios y han decidido vivir a la manera de Dios. Qué bendición eso, ¿verdad? Así que el Señor nos da en su palabra también testimonios de esto. El caso de Josué, por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de Isaac, el caso de Jacob, el caso de Salomón, y así muchos casos en la Biblia. Pero quiero leerte el caso de Josué. Leamos el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9 y pon atención en lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Subraye eso. Así como Dios le prometió a Moisés, así como ha estado en su corazón, Él nos da cada lugar donde ponemos nuestros pies, porque Dios quiere vernos bendecidos. Sigo leyendo. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, donde se pone el sol. Aquí entra algo muy impactante. Dice: mientras vivas, diga conmigo, mientras viva, diga otra vez, mientras viva, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero aquí es donde viene la condición. Oye bien, condición. La bendición de Dios tiene condición de Él. Escúchame, toda bendición de Dios tiene condición. Porque Dios no es irresponsable como los padres que están enseñando a los hijos a conducir a los 10, a los 12 años. Como los padres que le compran a los hijos todo lo que le piden, sin tener la madurez suficiente para manejar las cosas que reciben. Por el contrario, Dios es responsable.
Dios quiere que tú manejes cuando tengas 18 años. Dios quiere que tú te cases cuando tengas conciencia de lo que significa casarse, de tener un matrimonio, de emprender una familia. Dios quiere que tú prosperes en tu alma para poder traer sobre ti la bendición material. Dios no quiere que se repita lo que ocurrió allá con Adán y Eva. ¿Aló? Dios no quiere que eso se repita. Y dice aquí, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Otra versión dice, y prosperarás en todo lo que emprendas. Dice, versículo 8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Pero subraya doble eso. Oye bien, subraya doble eso. Por algún motivo el Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tus labios. ¿Por qué? Oye bien, te voy a decir cuál es el secreto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a hablar siempre lo que está en tu corazón. Por eso es muy fácil descubrir quién es la persona. Se delatan solos por lo que hablan. Dice así: nunca te apartes de ella ni la dejas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Es decir, para que respondas ante la vida tal cual yo te lo he enseñado, y así está en la palabra. Dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es el deseo de Dios o no es el deseo de Dios? Versículo 9 dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Familia, para nosotros poder alcanzar la bendición, recibir la bendición y caminar en ella, necesitamos ser personas esforzadas. Tenemos que ser valientes, tenemos que tener fe. Tenemos que aprender a vivir como vivió Josué. Dice, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¡Wow! Solo 3 aspectos de Josué te voy a mencionar. Solo 3. Y espero que estos 3 aspectos también te identifiquen a ti. Yo procuro cada día abrazarme de estos 3 aspectos. El primero, Josué fue obediente. Qué hombre tan noble y obediente fue Josué. Moisés era el ayudante de Moisés y siempre estaba allí, atento a lo que Moisés le dijera, y él de inmediato salía a ejecutar la orden de Moisés. Lo mismo quiere Dios con cada uno de nosotros. Nuestro Padre eterno quiere que aprendamos a ser obedientes a su palabra. Como lo dije desde el principio, que lo que nosotros emprendamos a buscar lo hagamos de la manera correcta. De la manera correcta, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya el Señor ha dicho. No atropellando, ni vulnerando, ni violando los principios y los derechos de los demás. No abusando, no cometiendo infracciones, sino viviendo de la manera correcta como el Señor. Pero para eso necesitas esforzarte y ser valiente, porque tienes que enfrentarte a un sistema. Josué fue fiel. Segunda cosa, Josué fue fiel. Josué se mantuvo firme en toda circunstancia. En las batallas, en las adversidades, en la abundancia, en cualquier circunstancia, Josué fue fiel. De manera que si Josué pudo haberlo logrado, nosotros también podemos lograrlo. La fidelidad es un principio fundamental para ser bendecido. 1, obediente. 2, fiel. Y tercero, ser valiente. Es decir, tener el coraje para no dejarse dominar por el pecado y por la maldad. Cuando intentan sobornarte o cuando te intentan llevarte por un camino extraño para que logres la bendición. Cuando se te presenta un negocio oscuro, ilícito.
por muy bonito que te parezca y por muchas riquezas que se presenten allí. Tienes que ser valiente para tomar la decisión, aún en medio de la profunda crisis que puedas estar viviendo. Tienes que tener el coraje para levantarte y decir, no, esto no viene del cielo, esto no viene de mi Padre, porque dice en su palabra que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de Dios. Y Dios no obra en tinieblas, Dios no obra en oscuridad, Dios obra en claridad, Dios obra en bendición. En conclusión, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Cuál es la prosperidad que estás buscando desde tu corazón? ¿Cuál es esa prosperidad? ¿La estás buscando más la prosperidad terrenal que la prosperidad eterna? Quiero decirte una cosa. La prosperidad eterna la vas atesorando como un ahorro para cuando estés en el cielo. La terrenal te quita oportunidades, te resta oportunidades de acumular riquezas en el cielo. Incluso al punto de no estar ahorrando nada para tu eternidad, sino que te estás consumiendo todo aquí en la tierra. Hace un tiempo aprendí este principio cuando el Señor me dijo, no atesores riquezas en la tierra, sino en el cielo. Yo le dije, bueno, Señor, entonces hagamos lo siguiente, hagamos un pacto. Yo quiero vivir con dignidad. Quiero vivir que no tenga necesidad aquí. Y que las grandes riquezas que quieras darme, yo las pueda disfrutar entonces en la eternidad. Porque como aquí se va a acabar, yo prefiero tenerlas allá donde nunca se acaben. ¿Te encantaría hacer lo mismo que yo? Mira, si quieres prosperar tu alma para poder ir en equilibrio con la bendición de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es buscar primeramente una comunión íntima con el Señor. En segundo lugar, darle más valor a tus días aquí en la tierra. Es decir, tienes que aprender a usar bien el tiempo. Hay gente que malgasta el tiempo en estupideces. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo así drásticamente. Yo no me imagino cuántas horas del día gastas allí mirando el teléfono como una... ¿Qué dicen en el Facebook? ¿Qué dicen en el Instagram? Pero no eres capaz de orar 5 minutos. No eres capaz de leer la Biblia por 30 minutos. Ah, pero quieres ser prosperado. Yo te acabo de leer la historia de Josué. Y el Señor da la fórmula allí. ¿Quieres que te vaya bien? Viendo las redes sociales no te va a ir bien. No te va a ir bien. Te va a ir bien cuando empiezas a caminar de la mano del Espíritu Santo. Ordena tu agenda de acciones, o comienza a ordenarla. Establece las prioridades de la manera correcta. Primero el Señor, después mi familia, mi esposa, mis hijos, luego el servicio a Dios y después las labores. Ah, pastor, ¿por qué yo tengo todo invertido? Por eso es que te está costando tanto y sufres tanto. Y por eso es que muchas veces la miseria, la escasez y la ruina tocan las puertas de tu vida. Obedece. Otra cosa es obedece los principios del reino de Dios. Obediencia, fe. Obediencia, fe, fidelidad. Y hay algo que quiero tocar contigo de una manera muy puntual. Y es que lo he estado observando con mucho detalle últimamente. Y es el tema de los diezmos. Hay gente que dice, no, eso pertenece a la ley. Óyeme, ya va, no te dejes llevar por ese comentario. Ve allí en Génesis que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, luego de haber derrotado a varios reyes y haber liberado a su sobrino Lot. Y vino y le presentó los diezmos a Melquisedec. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Melquisedec? Lo bendijo presentándole a Abraham pan y vino. ¿Qué te dice eso? Que fue Jesucristo mismo el que se hizo presente con Abraham. Y Abraham es antes de la ley. Otra cosa es que los diezmos son una prueba para todos nosotros los hijos de Dios. Recuerdo que en mi infancia un señor que vivía en la calle donde vivíamos nosotros, y de muy pequeño nos sentábamos con él a escuchar de las historias que él contaba de su vida. Y él decía, cuando usted quiera conocer a alguien, tóquele el bolsillo.
Sí, y es verdad, me he dado cuenta de eso a lo largo de mi vida. Cuando a ti te tocan el bolsillo, tú sacas tu verdadera personalidad. Porque a la gente le encanta amar el dinero. ¿Cuáles son las grandes batallas? Riqueza y poder. La gente quiere tener mucha riqueza, quiere acumular, quiere tener. Pero serán traspasados de muchos dolores, dice el Señor en su palabra. Mira cómo el Señor lo dice aquí en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Así nos dice el Señor. Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Vuelve el Señor a recalcar la importancia de la Escritura, de la verdad, de la palabra. Dice, yo el Señor de los ejércitos, dice, pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Es decir, la iniciativa tiene que ser de nosotros. Reconocer que fallamos, pecamos, nos separamos de Dios y tenemos que volvernos a Él. Dice, yo el Señor de los ejércitos lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿qué quieres decir con que debemos volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pregunta. Una pregunta muy importante. Dice, pero ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿qué quieres decir con que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Dos cosas distintas. Dice, malditos sean todos ustedes porque como nación me han robado. Entreguen completos, subraye eso allí, entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba, subraye eso también, dice, con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Familia, hay principios que Dios establece en su palabra para la bendición. Hay muchos hijos de Dios que se han convertido en ladrones. Y hoy por hoy están robando al Señor los diezmos que no le pertenecen al hombre sino a Dios. ¿Tú sabes por qué tú recibes ese dinero o esa paga por el trabajo que haces? Lo haces porque Dios en su gracia te permite trabajar, te permite avanzar, te permite prosperar. Y tú puedes decirme, no, pero yo tengo tiempo que no diezmo, igual soy bendecido. Bueno, yo vengo a decirte de parte del Señor que a partir de ahora las cosas cambian. Wow, sí. Porque cuando ya el Señor te alerta de algo es porque viene su disciplina. Viene su disciplina. Y el Señor movió mi corazón a tocar este asunto con ustedes. Hay gente que no está diezmando completo, pero quiere vivir bien. Hay gente que ni siquiera diezma y quiere vivir bien. Y se refugia en el dicho de que los diezmos son del Antiguo Testamento. Mira, quisiera tener más tiempo para hablarte profundamente sobre el diezmo, pero el diezmo es antes de la ley. Dios tuvo que hacerlo ley para que a su pueblo no se le olvidara. Pero Jesús dice, cuando le habla con los fariseos, le dice, ustedes diezman, bueno, hasta el grano de comino, pero no aman. Es bueno que ustedes, sin dejar de diezmar, comiencen a amar. Es decir, Jesús no niega el diezmo. Y de hecho, Pablo lo cita en Corintios, dice que el sacerdote debe recibir los diezmos. Pero aquí donde yo quiero llegar es la prueba. El Señor dice allí que así como Dios nos prueba a nosotros, nosotros también probamos a Dios.
Uy, es el único versículo donde encontramos en la Biblia que nosotros tenemos la capacidad de probar a Dios. Oh, oh, oh. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Dice, pruébalo pues, prueba eso, pruébame. Preséntame los diezmos y verás cómo voy a abrir las ventanas de los cielos sobre ti y te voy a bendecir. Pero hazlo completo y hazlo de buen corazón. Hazlo en fe para que tú veas. Porque hay gente que trae los diezmos y los trae llorando y los entrega sufriendo. No los hace por amor, por agradecimiento, no lo hace por convicción, sino por obligación. Y sin embargo, Dios en su misericordia te sigue apoyando y te da lo necesario, pero no prosperas. ¿Por qué no prosperas? Porque estás robando a Dios. Así lo dice Él en su palabra. Lo estás robando. Y eso trae maldición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas y sobre todos los bienes. Yo vengo a decirte de parte del Señor ahora que Él quiere quitar esa maldición de tu vida. Por eso te está animando a que tú hoy decidas ponerte a cuentas con el Señor. Y a partir de ahora, lo primero que tú apartes sean los diezmos y las ofrendas para Dios. Y Él te va a bendecir, y lo que te quede después de apartar los diezmos y las ofrendas, el Señor lo va a multiplicar. Y te van a llegar bendiciones y se van a incrementar los negocios. Las posibilidades de crecer se van a multiplicar. Y termino diciéndote esto en Jeremías 29:11. Así nos dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Si ya sabemos de antemano que este es el corazón de Dios, aprendamos a vivir a la manera de Dios y hagamos las cosas a la manera de Dios. Dios quiere que seamos obedientes, que seamos fieles, que seamos valientes, que seamos responsables, que cumplamos cabalmente con cada uno de los compromisos que Él nos da en su palabra, que busquemos primeramente la comunión con Él, que valoremos cada día que Él nos da, que ordenemos nuestra agenda de acciones colocando correctamente las prioridades de la vida, que obedezcamos los principios de su reino, que vengamos y presentemos nuestros diezmos y ofrendas en el altar. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro allí donde te encuentras y vamos a hablar con Dios. Vamos a ponernos a cuentas con Él. Prométele al Señor que a partir de ahora no vas a pensar en la necesidad, sino en cómo vas a ser bendecido. Vas a cambiar la mentalidad que tienes ahora. Vas a quitar esa mentalidad de ruina, de miseria y de pobreza. Y vas a permitirle al Señor que Él desarrolle, que el Espíritu Santo vaya renovando tu mente cada día. Y vayas descubriendo y vayas viendo y descubriendo y disfrutando del resultado de esa prueba que tú le vas a dar a Dios. Así que voy a invitarte a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti decididos, Señor. En primer lugar, a pedirte perdón porque te hemos robado. Nos hemos convertido en ladrones y eso ha traído maldición a nuestras vidas y a nuestras casas, a nuestros negocios, Señor. Es más, no hemos entregado los diezmos completos, los hemos fraccionado. Incluso, Señor, llegamos hasta decir qué hacer con los diezmos cuando realmente a nosotros no nos corresponde eso, porque debemos entregarlos fiel y completamente en el altar, Señor, para que sea el sacerdote quien los administre. Señor, perdónanos porque hemos abusado de esto. Hemos cometido el pecado, Señor, de robarte. Pero hoy, Señor, decidimos ponernos a cuentas contigo porque queremos realmente llevar una vida de bendición y de prosperidad. Nos comprometemos desde hoy, Señor, a seguir estas reglas tuyas. Señor, a ser fieles, a ser obedientes, a ser valientes. Señor, a buscarte primeramente, a darle valor, Señor, a cada día que nos das aquí en la tierra, usando bien el tiempo, a ordenar nuestra agenda de acciones, Señor, estableciendo las prioridades correctas, obedeciendo los principios de tu reino, Señor, la obediencia, la fe, el ofrendar, el diezmar, el servir, Señor, lo vamos a hacer desde hoy, oh Dios. Y gracias, Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de ser levantados por ti y de ser prosperados, Señor, en espíritu, alma y cuerpo.
Gracias, Señor, por esta bendición y por esta promesa en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida y le doy gracias al Señor porque desde hoy verás la gloria del Señor y los cielos se van a abrir para aquellos que le crean al Señor. Y para ti, mi querido amigo, mi querida amiga que nos estás viendo y que no has tenido la oportunidad de reconocer a Jesús y de establecer con Él una relación personal, dejando que sea el Salvador y el Señor de tu vida. Quiero invitarte a que ahora invites a Jesús para que tome el control de tu vida y de esta manera puedas comenzar a vivir de la manera como Él quiere que tú vivas, a la manera de Dios. Así que ora conmigo, dile: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para recibirte como el único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados. Ayúdame desde hoy en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdame a crecer cada día más en ti. Gracias por oír mi oración. Amén. Si has hecho esa oración, quiero felicitarte porque has tomado la decisión correcta de tu vida. Y quiero invitarte a que por favor allí en las redes sociales tú puedas por favor hacerlo saber. Escríbenos porque queremos compartir contigo de las bendiciones que Dios nos ha dado. Gracias por estar conectados y que la gracia y la bendición de Dios repose en cada uno de ustedes. Familia, que Dios les bendiga.